Familia, ¿qué tal si nos ponemos una vez más sobre nuestros pies? Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por esta serie de enseñanzas donde nos has hablado, enseñado la voluntad tuya para saber conducir nuestras relaciones bajo tu bendición y bajo tu voluntad. Señor, que hoy no sea la excepción, que hoy tu palabra sea glorificada en este lugar y que el nombre de Jesús sea exaltado, Señor. Señor, atamos y echamos fuera todo lo que no viene de ti, Señor, todo lo que se quiera oponer a este tiempo, y que el Espíritu de Dios sea la persona que dirija este tiempo, Señor. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, para que te entrones en cada uno de nuestros corazones. Señor, quitamos de nuestra vida toda distracción, todo cansancio, toda indisposición de nuestro cuerpo, todo malestar general, todo malestar físico, mental, emocional. Señor, todo bloqueo mental, Señor, a la palabra de Dios, toda oposición a la palabra, al Espíritu Santo y a lo que tú vas a hacer en esta mañana a través de la palabra, Señor, ahora mismo es quitado de este lugar, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿cómo están? Pueden tomar su lugar. Bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, hoy culminamos la serie Match Perfecto, ¿no? Y estamos aprendiendo durante este mes de marzo sobre amor y relación. Yo quiero preguntar, ¿a cuántos les bendijo Match? Ok, al resto no. El resto no sabe qué está preguntando el paso. Pero yo sé que les bendijo como a nosotros nos bendijo. ¿A cuánto les bendijo el mensaje el fin de semana pasado? Dimos un mensaje con mi esposa, no porque lo dimos con mi esposa, sino porque de verdad el Señor nos habló de una manera increíble. Y yo estoy muy emocionado porque esta semana viene recargada, ¿sí? Estamos cerrando mes, viene Semana Santa. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Semana Santa? ¿Cuántos papás que madrugamos todos los días sabemos la bendición que es Semana Santa? Los que duermen hasta las 10, Dios los bendiga, de verdad. ¿Cómo hacen? Pero esta semana, en miércoles, que es nuestro servicio de semana, vamos a empezar una serie de predicaciones expositivas sobre la carta de Santiago, ¿sí? Y es la respuesta a cómo obra la fe. ¿Usted se ha preguntado eso? Usted que es de la fe y vive por fe y dice, yo soy un hombre, una mujer de fe, ¿se ha preguntado cómo obra nuestra fe? Eso vamos a estar hablando en miércoles. Y el próximo domingo iniciamos una nueva serie. A mí me encanta predicar en serie. Vamos a hablar de amor redentor, ¿sí? ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo es el amor de Dios? A mí de chiquito me enseñaron una canción muy linda que dice: el amor de Dios es maravilloso. Ok, ese es el amor de Dios. ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que Dios es capaz de hacer por usted?
Y vamos a hablar de términos que usamos mucho como redención, salvación, términos que a veces usamos en nuestra alabanza, hablemos en la palabra de Dios y a veces no entendemos la obra de Cristo en la cruz. Y quiero ilustrar esa obra de redención preciosa que el Señor hizo en la cruz por nosotros con otra historia de amor. Vamos a seguir con historias de amor, pero es la historia de amor de Oseas, el profeta Gomelo y Gomer. ¿Sí han escuchado de Oseas y Gomer y la historia de amor y de redención que encontramos en la palabra de Dios? Muy bien, vamos a estar estudiando el próximo domingo. Así que dígale a alguien, estamos emocionados por lo que viene, ¿sí? Así que no se lo vaya a perder, no se vaya a perder ningún fin de semana. Y si usted no viene a la iglesia, pídale perdón al Señor por eso. Muy bien, hoy en nuestra serie de match, de amor y de relaciones, cómo hacer match en el matrimonio, hoy vamos a conocer una historia que empezó bien, ¿no? Uno nunca quiere empezar mal una relación, ¿verdad? Uno siempre quiere empezar de la mejor manera, quiere empezar bien, pero esta historia que vamos a aprender hoy, aunque empezó bien, terminó no tan bien, no terminó de la mejor manera. Y quiero leer primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 20. Y aquí entran nuestros personajes de hoy. Y dice la palabra del Señor: mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Ahora, quiero que entendamos ese contento, porque 2 capítulos anteriores nos narra la caída de Goliat. Y cuando David mata a Goliat, ¿qué le despertó a Saúl? Los celos y la envidia. Y dice la palabra que Saúl procuraba matarlo. Entonces ese contento no es como tan contento, ¿no? Como que qué hermoso yernito tengo. Pero lo que sí dice el texto es que Mical, una hija de Saúl, se había enamorado de David. Así que si hoy estás tomando notas, el último capítulo de esta serie la he titulado El precio de no encontrar al match adecuado. El precio de no encontrar al match adecuado. La relación de David y de Mical es una de las relaciones más complejas y más trágicas de la Biblia. No sé si alguna vez usted ha escuchado de la relación de David y de Mical. No sé si alguien aquí diga, algo he leído, algo he escuchado. De pronto recordamos que David llegó danzando a la ciudad de Jerusalén y Mical, su esposa, la despreció, ¿no? Y como que de pronto podemos criticar un poquito a Mical como esposa y decir, oiga, esa esposa sí es terrible, ¿no? Cómo criticó a su esposo. Y de pronto es lo único que sabemos. Pero permítame profundizar un poco hoy en la palabra de Dios. Hablar un poquito de quién fue David y Mical y por qué esta relación que parecía ser muy prometedora terminó no de la mejor manera. David y Mical. ¿David quién era? David, dice el libro de Samuel, que era un muchacho de familia, era hijo de Isaí, era un hombre, ¿qué más? Trabajador. Él era el que cuidaba las ovejas de su padre, ¿sí recuerdan? ¿Qué más era David? Era un buen músico, era valiente, era guerrero, era temeroso de Dios, ¿no? Como que usted dice, yo quiero un hombre así, paz. Sí, esas son las características del hombre de mis sueños, son bíblicas. Era rubio, ¿no? Así tipo europeo, ¿cierto? Hermoso, ojiclaro. Era rubio y físicamente era muy guapo. Sí, el hombre 10, ¿no? El hombre perfecto no existe, paz. Pues David
parece ser que era el hombre físicamente y de carácter ideal. Y por otro lado encontramos a Mical. ¿Quién era Mical? Mical era una princesa. Mical era la hija menor del rey Saúl y era hermana de su mejor amigo. ¿Recuerdan quién era el mejor amigo de David? Jonatán. ¿Sí? Ella lo amaba. Y lo leímos en el capítulo 18, verso 20, que Mical amaba a David, pero también el texto nos dice que en 1 Samuel 18, que David tuvo un amor sacrificial, un amor hacia Mical. En 1 Samuel capítulo 18, verso 25 al 27 dice: y él les dijo: díganle a David que lo único que quiero por dote son eso está desagradable, ¿no? Los prepucios de 100 filisteos. Una vaina muy desagradable. Vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero. Pero lo que Saúl tenía en mente era que realmente era eso. Él quería eso. Es algo muy desagradable. Pero lo que él quería era que mataran a David en la pelea. Pero mira lo que dice el verso 26. David estuvo encantado. ¿Qué pidió el rey? Tráeme el prepucio de 100 hombres. Y David dijo: listo. Él era valiente, él era guerrero y estuvo encantado de aceptar la oferta. Y antes de que se cumpliera la fecha límite, verso 27, él y sus hombres salieron y mataron ¿a cuántos? David dijo: no voy a matar a 100, yo por esa mujer lo doy todo. Yo por esa mujer, mejor dicho, no le voy a traer 100, le voy a traer 200. Y así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Y pues el rey no tuvo nada más que hacer que entregarle a su hija Mical por su esposa. Ahora, iglesia, ¿qué tenemos hasta aquí en esta historia? Por un lado, que tenemos a un buen muchacho, ¿no? Que era valiente, guerrero, apuesto, trabajador. Y por otro lado, ¿qué tenemos? A una chica también espectacular. Una chica buena, una chica de familia, una princesa. Y por otro lado tenemos aparentemente a un suegro feliz, ¿no? Porque él estaba feliz, contento, aunque en realidad no estaba tan contento, pero dijo: bueno, pues, ¿qué más podemos pedir? Y si nosotros vemos ese panorama, diríamos la fórmula de la felicidad, ¿o no? Por un lado, buen muchacho, paz. Por otro lado, buena muchacha. Y los suegros, ni qué decir, felices, dichosos con la relación. Pero ¿sabes? Si las cosas fueran siempre como empezaron, y si solo viviéramos de amor, yo creo que la vida sería muy predecible. Porque aquí viene el pero de esta historia. Porque tristemente el mundo en el que vivimos, no sé si usted alguna vez ha usado audífonos de cable. Yo los odio. Porque cuando usted se los quita, a veces no tomamos la precaución de doblarlos como un cargador y guardarlos. No, yo a veces, ¿qué hacía? Yo me los quitaba y como un papel, los arrugabas y los metía al bolsillo. Sáquelos. Y me daba todavía más mal genio desenredarlos. Porque a veces nuestra vida se parecen a esos audífonos. Lo que inicialmente parecía bien, lo que inicialmente parecía que era la voluntad de Dios, que era lo correcto para nuestras vidas, no sabemos en qué momento metimos nuestra vida en el bolsillo y cuando la sacamos
estamos con unos enredos. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y lo que empezó con la aceptación de su padre se convirtió en una persecución mortal. Como nos gustan las historias de amor, ¿no? El amor resultó ser más fuerte que el duro corazón del suegro. Y cuando Saúl estaba tramando una de sus tantas tramas de matar a David, Mical se levanta y le comunica a David que Saúl lo quería matar y lo ayudó a escapar. Leemos en 1 Samuel capítulo 19 versos 11 al 12. Entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se les dio la orden de que mataran a David cuando saliera la mañana siguiente. Pero ¿qué hizo Mical, su esposa, que lo amaba, que quería lo mejor para él? Le advirtió y le dijo: amor, mi vida, mi terroncito, si tú no te escapas esta noche, mañana en la mañana, cuando te levantes y estés así medio dormido, te van a caer y te van a matar. Y mira lo que dice el verso 12. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó. Ahora quiero que te imagines esa escena. ¿Te imaginas esa despedida? Por un lado, la adrenalina de sentir que mi vida está en riesgo y que si no me vuelo, si no me escapo ya, me pueden matar. Pero por otro lado, el corazón vacío. Mi amor, ¿y qué va a pasar con nuestra relación? Mi vida, no sé, pero mi vida es tu vida, ¿qué hacemos? Y estaba ahí entre o mi vida o mi esposa. ¿Y por qué no te vas conmigo? No, amor, no me puedo ir. Estoy imaginando, ¿no? Pero quizás ella le dice: amor, de pronto es por poco tiempo. Yo sé que mi papá va a cambiar. Yo sé que él va a dejar de ser envidioso, un hombre malo. Y la historia continúa, pero lamentablemente todo lo bonito y lo romántico de esta historia va hasta ahí. Si tú lees desde el capítulo 19 en adelante, no sabemos absolutamente nada que pasó con David y Mical. Lo único que sabemos es que David huyó de Saúl. Hasta que llegamos al segundo libro de Samuel, capítulo 3, versos 14 al 16. Ya aquí David estaba en otras circunstancias. Ya David estaba comenzando su reinado. Y en el capítulo 3, verso 14 al 16 dice: además David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl. ¿Y cuál fue el mensaje? Devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Hasta ahí uno diría: tan lindo, ¿verdad? Se acordó que tenía esposa. Pero mira lo que sigue diciendo el texto. Verso 15. Entonces Isboset quitó a Mical. ¿De quién? La vieja se casó. Eso está como en las novelas que a usted le gustan. Y que llega diciendo: imagínese, se la quitó. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti. Qué nombre tan inspirador. Hijo de Lais. Mira lo que dice el verso 16. Palti la siguió hasta, qué nombres tan raros, Baurim, y diciendo: menos mal se fue, me quitaron esta vieja, me quitaron este peso de encima, gloria a Dios, apareció su ex esposo. ¿Sí? No. Mira lo que hizo Palti. Dice el texto que Palti la siguió llorando todo el camino. Mi amor,
Así como cuando usted le ruega a su esposa: mi amor, no te vayas. Mi amor, no me dejes. No me abandones. Y ella lo miraba como que: amor, no puedo hacer absolutamente nada. Es el rey el que me está llamando. Y Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a su casa. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que el nuevo rey quería recuperar a su ex esposa. Qué emocionante. ¿Y quién le dice que no al rey? Pero ahora vemos que la víctima fue Paltiel. Y posiblemente ahí, en ese tiempo de la huida, ella dijo: pues el man se fue y yo voy a rehacer mi vida. Y aparece Paltiel. Pero sabes, más que las razones correctas de decir: voy a recuperar el hogar que dejé, yo tengo que evaluar cuáles son mis intenciones y mis motivaciones para comenzar una relación. Porque David no estaba buscando restaurar su primer hogar. David estaba buscando legitimar su nuevo reinado. Y las razones no eran: amo a esa mujer. Las razones eran simplemente razones diplomáticas. Porque lo que le iba a dar peso al rey era que la esposa del nuevo rey fuera la hija del antecesor rey. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y tristemente, iglesia, vemos a un David arruinando un matrimonio. Padre, acabando un matrimonio por decisiones egoístas. Y esto es lo que yo veo aquí, es como la idea central del mensaje, si la quieres anotar. Mira, anota esto, por favor. Dios está pendiente de nuestras relaciones sentimentales. Si tú dices: al Señor no le importa, Él solamente en la iglesia y la oración. Pero esto sentimental, esto lo manejo yo a mi manera. Y por eso es que nos va como nos va en la vida. Porque sacamos al Señor fuera del cuadro de nuestras relaciones sentimentales. Dios está pendiente de tus relaciones sentimentales y observa tu comportamiento. ¿Tú crees que Dios no estaba mirando a David lo que estaba haciendo? Mira lo que dice Proverbios 5, 20 al 21. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Mira lo que dice el verso 21. Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas. El Señor está al tanto. Él está viendo, Él está observando todo lo que estamos haciendo. Y esto es triste. Porque es triste ver que hay mucha gente triunfando en la vida profesional y pública, como lo estaba viviendo David. ¿A precio de qué? ¿A precio de destruir emocionalmente a terceros? ¿A precio de destruir familias? Pero dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y dice la palabra también que en algún momento nuestro pecado, nuestras decisiones, nuestras irresponsabilidades, si no las arreglamos en el camino, nos van a alcanzar. Tarde o temprano van a llegar los momentos de sufrir las consecuencias. Y eso lo encontré en 2 de Samuel capítulo 6. 3 capítulos después, por favor.
Y esta historia, dígale que está a su lado, esta historia se pone emocionante. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 16 y después saltamos al verso 20. Entonces, cuando el arca del Señor entraba, quizás esto es lo que conocemos de Saúl y de Mical, pero no conocemos el contexto de todo. Cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Claro, ella escuchó esa bulla, ¿no? Ella se asomó por la ventana y cuando vio que el rey estaba saltando y danzando ante el Señor, se llenó de ¿qué? Ay, mi rey, allá viene mi hombre. David, aquí estoy. Eso hizo. Eso lo haría a mi esposa, ¿cierto? Cuando me ve a mí. Mi amor, aquí estoy. Pero mire lo que dice la palabra, que cuando lo vio, se llenó de ¿qué? Desprecio. ¿Alguna vez usted se ha sentido despreciado por alguien? ¿Alguna vez usted ha despreciado a alguien? Wow. Es un sentimiento como de fastidio, como que qué jartera, qué pereza este man. Se llenó de desprecio. Ahora mire lo que dice el verso 20. Cuando David llegó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo como brava. Llegó, o sea, como cuando usted llega a su casa y encuentra a su esposa brava y usted le pregunta, amor, y usted se pregunta, ¿qué hice? Hombres, libérense. Suelta. A veces yo llego, le pregunto a mi esposa, amor, ¿pero qué hice? Y ella me dice, ese es el problema. Es que tú dices que nunca haces nada. Pues David llega contento a su casa, pues imagínate el arca de Dios, la presencia de Dios por fin en Jerusalén, porque David amaba a Dios, adoraba a Dios, y después de tremenda fiesta llega a su casa y su mujer brava. No, ¿y ahora qué hice? Y le dice, qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Ey, cálmate. ¿No? ¿Qué le diría a su esposa si llega usted feliz y oye, ¿qué le dijo? ¿Descarado? ¿Qué le dijo? ¿Vulgar? Ok. Y a veces lo más sabio frente al ataque es hacer silencio. La Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera, ¿qué hace? Hacer que la sangre... Ahí tienes dos opciones frente al ataque. O atacas o eres prudente. Y a veces perder es ganar. Porque tú sientes que si te quedas callado y te haces a un lado, estás perdiendo. Eso te lo dice tu carne. Pero delante de Dios estás ganando la batalla. Y esta relación no ganó, perdió. Porque normalmente en nuestras relaciones y en nuestros conflictos familiares somos muy de acción, me dijo, y yo no me quedo callado, paz. Yo también le tengo mis guardaditos. Y miren lo que hizo David. David no se quedó callado. Verso 21. David, ¿qué hizo?
le replicó, vino a la réplica. Y mire lo que le dijo. Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu papá. Haga así. No, a veces en el hogar está así, ¿no? Los papás ahí discutiendo y le dijo una y le dijo otra, y hasta los hijos dicen, uy, papá. Uy, papá. Y se acostumbraron a eso. O sea, el man se metió con el papá. Y a mí me enseñaron que los papás y los suegros son intocables en una relación. Ay, 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 Señor. Pero le dijo con un tono sarcástico: Dios me eligió por encima de tu papacito. Ja, ja. Así todo orgulloso. Y me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Verso 22. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo. ¡Ey, espérate! ¿Ella le dijo ridículo? No, pero él entendió que lo que ella le estaba diciendo era ridículo. Y le dijo: pues no me importa, así usted crea que yo soy una boleta, así usted crea que yo soy un ridículo, estoy dispuesto a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste de seguro seguirán pensando que soy un hombre distinguido. Mira cómo termina esta historia. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. Bienvenido el sarcasmo al matrimonio. Yo no sé quién fue el más hiriente de los dos. Las mujeres: no, David. Los hombres: no, ella, Mical. Es que usted no sabe, pastor, cómo es ella. Es que usted no sabe, pastor, cómo es él. Si yo le contara, paz. Pero ¿recuerdan cómo empezamos este mensaje? ¿Qué pasó con esa mujer que decía amar a David? ¿Qué pasó con esa mujer que le salvó la vida al rey, el futuro rey? ¿Qué pasó? Y muchas mujeres se preguntan: pastor, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Qué pasó con ese hombre sacrificial? Que el rey Saúl le pidió 100, ¿y cuántos le trajo? 200. ¿Qué pasó con esos votos matrimoniales? Y si tú notas algo, quizás ninguno de los dos dijo una mentira. ¿Tú ves una mentira en lo que ellos expresan? Yo no veo mentiras. Porque al modo de ver de ella es una verdad. Y dice el dicho, no, a veces la verdad duele. No, Señor, la verdad no tiene que doler cuando la verdad se dice con amor y sin un corazón cargado. Porque ellos se dijeron la verdad. Desde el punto de vista de ella, el rey no podía exhibirse así. Y le dijo la verdad. Y desde el punto de vista de él, ahora él era el rey, pero su papá no era el rey. ¿Era verdad o mentira eso? Era verdad. Pero si la verdad que tú y yo decimos está cargada de resentimiento, sarcasmo y sin amor, es una verdad que daña. Y eso es lo que yo veo acá. Yo veo que no supieron cerrar ciclos. Yo veo que ambos hicieron sus vidas a su manera.
Y es cuando dejamos a Dios fuera del cuadro de nuestras relaciones. ¿Y por qué sé que ambos lo hicieron a su manera? Porque en el caso de Mical, ella terminó con otro hombre por mandato de su padre. Yo no sé si ella amaba a Paltiel. Yo no sé si verdaderamente ella quería estar con ese hombre, pero estaba. Lo que sí puedo evidenciar era que Paltiel amaba a Mical. Y en el caso de David, cuando David pide a Mical, ¿sabes cuántas esposas tenía? Tenía 6 esposas. Y se las enumero. Ahí está en 2 de Samuel 3, del 2 al 5, usted lo puede leer. Tenía a Ahinoam, tenía a Abigail, esa la hemos escuchado. Esa sí se la ganó legítimamente, no se la quitó a su esposa. O sea, David tenía como esa tendencia, ¿no? Porque también le quitó a Betsabé a Urías. Y ahora le está quitando a Mical, a Paltiel. ¡Qué vergajo! Tenía a Abigail, pero su esposo era Nabal y era malo, perverso y se murió. Y quedó libre para casarse. Tenía a Maca, tenía a Agit, tenía a Abital, tenía a Egla y ahora a Mical. ¿Cuántos contó? 7. Imagínense usted eso, 7 esposas y usted apenas puede con una. Y la historia de David y Mical es quizás la historia de muchas parejas. Son parejas que están construyendo sobre los cimientos equivocados. Que cuando viene una situación, una crisis, que son relaciones que pueden perdurar en el tiempo, pero son como campos minados, que uno no sabe en qué momento un mal paso en falso va a hacer que explote la relación. ¿Por qué lo sé? Porque dice el texto que Mical nunca le pudo dar hijos al rey. ¿Usted se imagina qué significaba eso para una princesa? Una princesa en el mundo oriental. Si hoy es difícil eso en los hogares, en los matrimonios, ¿qué sería para ella ver que las demás esposas de David podían darles hijos, pero ella nunca pudo darle hijos al rey? Y el final de ellos no fue un final feliz. Ese matrimonio terminó siendo una fachada. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Porque el amor, el matrimonio tiene que ser una fuente de amor y de satisfacción. Y cuando nosotros hacemos las cosas mal y no arreglamos las cosas en el camino, las heridas van a ser muy difíciles de sanar. Quiero dejar en tu corazón 3 cosas para cerrar esta serie. Número 1, el amor no siempre es suficiente. ¿Has escuchado eso que dicen, de amor no se vive? Y esta es la historia de Mical y de David. ¿Qué debemos agregarle al amor? Yo anoté algunas cosas. Al amor hay que agregarle respeto. Pablo en Efesios dice a las mujeres, esposas, respeten a sus esposos. A los esposos les dicen, amen a sus esposas. Pero una mujer no va a respetar a su esposo si ese esposo primero no la ama sacrificialmente. El respeto no es algo que se impone, el respeto es algo que se gana. Cuando tú le digas a tu esposa, respéteme, hace tiempo dejaste de ser autoridad para tu esposa.
Hay que agregarle respeto, apoyo. No sé qué otras cosas tú crees que uno debe agregarle a la relación para que esto funcione. Porque si solamente dejamos amor, mira, y tú dices, paz, pero no sé en qué momento cambió. No, es que no cambió, es que no le agregaron otras cosas. Métele ahí presencia de Dios, oración, palabra, ir a la iglesia, congregarse, conectarse. Pocas mujeres se describen que amaban a un hombre como Mical. Pero de amor no se vive. De amor no se sobrevive. Amar no es suficiente. Número 2, las decisiones manipuladas van a traer consecuencias. Y aquí quiero hablar especialmente a aquellos jóvenes, ¿cuáles son las intenciones detrás de una relación? ¿Hay intereses personales? Es que tiene plata, paz, tiene carro y yo ando a pie y me presta la moto. Hay presiones externas, no lo quieres pero tu papá lo ama y tú accediste a estar con él por una presión de papá y de mamá. Eso trae consecuencias. No juegues con los sentimientos de las personas. Si Dios quiere, esto lo digo específicamente, si Dios quiere que vuelvas con tu ex, no va a ser a precio de dañar emocionalmente a otra persona. Tengamos cuidado de jugar con el corazón de alguien estando en una posición de influencia. Eso fue lo que hizo David. Se aprovechó de su liderazgo. Dejemos de romantizar el egoísmo y el hacerle daño a los demás. 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo. Y número 3, el orgullo y el resentimiento destrozan relaciones. Si hay algo que daña relaciones, es el sarcasmo, el orgullo, el resentimiento. Eso mata el amor en el hogar, en la familia, daña la conexión que hay entre dos personas y las palabras son las armas más letales en una relación. Ya no se bajan de groserías, madrazos. Yo digo, Señor, pero el domingo estamos alabando al Señor. Mira, las palabras son las armas más letales en una relación. Y déjame decirte algo, estás a un paso de la violencia física. Y después llega el esposo con el ojo morado. ¿Qué le pasó? No, el gato me aruñó. Porque la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera. David pudo haber respondido de otra manera. Amor, no pienses así. Mi vida, no, ¿cómo se te ocurre? Estamos adorando al Señor. Porque el problema no son las palabras, el problema es el tono y la actitud con las que tú dices las palabras. Eso es lo que hace daño. El sarcasmo nunca va a ser una señal de una inteligencia superior, sino una muestra del uso cruel que le damos a nuestra comunicación. A mí me encanta esto de la Biblia, porque tú puedes decir, y con esta historia decir, el hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero era hombre. Y que no se nos olvide eso, que sí amamos a Dios. David estaba trayendo la presencia de Dios. Sí adoramos al Señor, pero el Señor nos recuerda que seguimos necesitando la gracia de Dios
para sostenernos en Él y para sostener nuestras relaciones. Que tú le digas al Señor: Señor, sin tu gracia yo no voy a terminar la carrera. Sin tu gracia yo no voy a terminar de amar a mi esposa hasta el último día. Yo necesito de tu gracia. Señor, sin tu gracia yo no voy a poder refrenar mi lengua. Yo creo que el Espíritu Santo a veces quisiera ponernos un tapón en la boca. Cállate. ¿Y por qué no? Yo no me voy a dejar. ¿Y por qué no le decimos eso al Espíritu Santo esta mañana? No se trata del que gana. No se trata del que sea el más fuerte. Se trata del que se rinde a Dios y el que rinde sus relaciones al Señor. Yo creo que David puede estar diciendo en el cielo: gracias, Pastor Juliana, por haber hablado esa historia mía. Porque yo espero que esta historia le haya servido a alguien. Porque dicen por ahí que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Amén. Y quizás no queramos repetir la misma historia de nuestros antepasados, de nuestros padres, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos, iglesia? ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies? Y ahí con tu corazón quiero que hables con el Señor. Y si tienes que pedir perdón por tus palabras, dice Mateo 12:36: les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil, ociosa que hayan dicho. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos excusado diciendo es que yo siempre digo la verdad, así duela. Pero eso no nos habla de una inteligencia superior. Por el contrario, nos habla de orgullo, de arrogancia, de resentimiento, de cargas, de dolor. Señor, te pedimos perdón si nuestras palabras han herido a nuestras familias. Esposo, pide perdón si has usado comentarios hirientes, si has atacado a tus suegros. Esposa, pide perdón al Señor si has atacado a tu suegra y has hecho comentarios, chistes flojos. Señor, hoy nos encontramos en esas situaciones de dolor donde nos estamos preguntando en qué momento este hombre cambió, esta mujer cambió. No lo sabemos. Y algunos se quedaron solamente con el amor. Pero hay otras cosas que tienes que agregarle al amor. Tienes que agregarle oración. Tienes que orar más, iglesia. No te puedes quedar con lo que recibes aquí cada domingo. Tienes que ir más al Señor. Tienes que buscar más la presencia de Dios. Tienes que leer más la Biblia. Tienes que comprometerte más con el Señor. Las cosas no van a funcionar porque sí o por el azar. Debemos ser intencionales y rogar al Señor. Levanten sus manos y ruega al Señor que tenga misericordia de ti. Y vas a pedirle al Espíritu Santo que te llene. ¿Sabes por qué cuando los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo hablaron en lenguas? Porque el Espíritu Santo estaba tomando control de la lengua. Y eso es lo que el Señor quiere. La lengua es indomable. La lengua es un mundo de maldad, está llena de veneno. Pero el Espíritu Santo quiere tomar control de tus palabras, de tu lengua. Y Él quiere decirte: ponle cuidado al tono de tus palabras. Ponle cuidado a tus actitudes. Ponle cuidado a lo que dices.
Y pide conmigo hoy al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma control de mi lengua y bendice mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, Señor. Saco de mi casa el sarcasmo, los comentarios hirientes, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. Y declaro, Señor, que a partir de este momento, nuevos comienzos en las relaciones sentimentales de esta iglesia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar juntos al Rey de Reyes. Y el Espíritu Santo te va a llenar de su presencia.